Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Aliadas, el programa radiofónico de CIMAC Noticias, donde damos una serie de, podría llamarse reconocimiento a estas mujeres que son aliadas para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Ellas que pues arriesgan su vida muchas veces, otras veces la mayoría de ellas transforman sus entornos para que todas las mujeres y las niñas accedamos a nuestros derechos humanos. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega, tengo el gusto de tener ya aquí en cabina a nuestra aliada de este día. Ella es María de la Luz Estrada Mendoza, fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pero vamos a escuchar esta cápsula para conocer un poquito más de ella y comenzar esta conversación. María de la Luz Estrada Mendoza es socióloga, defensora de los derechos humanos de las mujeres y una de las principales impulsoras de la lucha contra el feminicidio en México. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar la violencia feminicida y promover cambios legislativos e institucionales en favor de la justicia para las mujeres. Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, cuenta con estudios especializados en temas de género y una maestría en Derechos Humanos y Democracia. Desde la década de los 90 ha participado activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, particularmente en la documentación y denuncia de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Es fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Su labor también ha sido clave en casos emblemáticos que han marcado precedentes en el acceso a la justicia con perspectiva de género. Reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria, Luz Estrada continúa siendo una voz indispensable en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violencia feminicida. Pues ahí escucharon, ella es María de la Luz Estrada Mendoza, fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y tenemos la dicha de que nos acompañe en esta cabina. Buenos días, Luz, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por hacerte este espacio en una realidad tan compleja que tú atiendes y que te exige pues todo el tiempo, ¿verdad? Gracias por estar acá. Y a mí me gusta comenzar esta entrevista preguntándoles quién eres. La biografía que escuchamos, el currículum que escuchamos se queda muy corto para describir a una mujer que ha dedicado su vida a la defensa del derecho a una vida libre de violencia. ¿Cómo te defines, Luz? Híjole, pues mira, desde que tuve conciencia de las problemáticas de injusticia, yo participaba en espacios eclesiales de mujeres en comunidades y muchas mujeres pues vivían la discriminación, se sentían más mal porque no podían tener hijos y todo eso pues uno se va volviendo muy sensible a entender más allá de lo que uno vive, qué está pasando en el entorno, ¿no? Con mujeres, situaciones de niñas que fueron violadas en sus casas o por alguna conocido y lo vivían con culpa, ¿no? Entonces eso me movió a mí mucho, decir, ¿por qué si tú fuiste abusada lo vives con culpa? Te responsabiliza a la familia, la sociedad, la iglesia de provocar que seas abusada sexualmente, y eso para mí fue un desafío. Entender qué estaba pasando con las violencias, y me empecé a involucrar a varios procesos. Me empecé a involucrar a grupos de mujeres, de comunidades, mujeres rurales, mujeres urbanas que tenían reuniones y hablaban de cómo vivían como mujeres, cómo se sentían, ¿no? En sus entornos, cómo vivían el maltrato, la discriminación, y ahí me empecé a involucrar cada vez más hasta que pues pasó varias cosas donde yo conozco a la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización feminista, y de ahí empecé a involucrarme con otras organizaciones, como en Ciudad Juárez con Esther Chávez,
fue muy importante. Teníamos unos grupos de reflexión para hablar sobre nuestra situación como mujeres en la sociedad y en la iglesia, y Esther Chávez tenía un trabajo, Casa Amiga en Ciudad Juárez, empezaba a documentar los feminicidios. Entonces a mí me empezó a interesar más la problemática, involucrarme en las movilizaciones, en las demandas, en entender qué estaba pasando en Ciudad Juárez, y empezarlo a entender a nivel de otros territorios, ¿no? Entonces, me empecé a involucrar más a la problemática de la violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cómo vivían su sexualidad, y así fui estudiando también para entender, pero también entendiéndome yo cómo había vivido mi infancia, cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis pues lo que a mí me gustaba hacer, porque yo me decían lucha, entonces no me gusta que me digan lucha, pero me decían lucha, 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 porque no dejaba de luchar. Desde niña era muy aguerrida y era muy, pues siempre andaba metida en algún lío, y por eso yo creo que ya trae uno algo de su propia identidad, pero que son los factores externos los que posibilitan que tú te involucres y cada vez más en alguna lucha, como fue la lucha propia de los derechos de nosotras como mujeres. Dentro de Católicas por el Derecho a Decidir, el seguimiento, el acompañamiento a víctimas era un eje. ¿Cómo nace el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio? Fíjate que estábamos nosotras dentro de Católicas trabajando cómo ampliar la base social en términos de la conciencia de los derechos, cómo empezar a trabajar sobre el derecho a decidir, ¿no? Católicas es ya de muchos años de trabajo, ¿no? ¿Cuándo se fundó Católicas? Híjole, Católicas se funda en 1994. ¿no? Entonces, y bueno, es una red latinoamericana, que está en Brasil, Uruguay, Perú, y entonces Católicas, pues el tema central es el aborto, es el derecho a decidir, ¿no? Pero cómo ir más allá de que el derecho a decidir no solamente sobre la sexualidad, sobre toda tu vida, ¿no? Cómo decides y cómo decidimos como personas, ¿no? Sujetas de derecho y no como objetos. Entonces era una reflexión que se tenía, y el tema de violencia no era un tema central en la organización, pero sí el tema de la sexualidad. Y es ahí donde la sexualidad, cuando tú empiezas a trabajar con grupos juveniles, yo joven, con los grupos de jóvenes en las iglesias, las jóvenes habían sido violadas, muchas habían sido víctimas de violencia sexual por parte de un conocido, y se vivía con culpa. Y eso a mí me movió muchísimo. Fue cuando hablé con Católicas y les dije que pues, se tenía que trabajar más fuertemente porque la sexualidad no se había resignificado. O sea, realmente la sexualidad en México seguía entrampada en todo este pensamiento culposo, ¿no? De vivir la sexualidad sufrida, con culpa y no en libertad. Y empezamos a trabajar precisamente ese tema, pero estaba en el contexto Católica, se estaba formando a diversas defensoras en materia de los derechos humanos de mujeres dentro de la iglesia, y ahí estaba Esther Chávez. Entonces, yo estaba ya involucrada con algunas organizaciones colectivas aquí en la Ciudad de México que trabajaban violencia, ¿no? Y entonces se formó una red de jóvenes contra la violencia aquí en la Ciudad de México, y yo participaba, ¿no? Participábamos, pero participaba no necesariamente porque era de Católica, era como otro trabajo que yo hacía libre, y Católicas, al ver la problemática, me
me sugirió generar una propuesta, y es cuando surge el observatorio, genera un observatorio para Juárez. Fue el primer, un observatorio para entender qué era lo que estaba pasando en Ciudad Juárez y con otras organizaciones. Y en un momento crucial también, ¿no? Cuando empezábamos a ver que estos casos del campo algodonero pues no eran aislados, que no era que asesinaran a una mujer y ya, sino que tenía ciertos componentes que pues poco a poco fuimos avanzando en la tipificación del feminicidio y también en darnos cuenta que no solo sucedía en Ciudad Juárez, sino más allá de Ciudad Juárez, ¿no? Que todo el país estaba teniendo esta violencia porque es estructural, pero en esto que tú comienzas a estudiar en Ciudad Juárez o allá en el norte, ¿cómo es este camino, Luz, en el que te das cuenta que la violencia es estructural, ¿no? Que es mucho más grave de lo que se pensaba, quizá? Yo me acuerdo que cuando hicimos el primer informe sobre Juárez, sentí una sensación como un poco, pues, de miedo. Nunca lo había sentido, porque como que de repente estás muy involucrada, empezamos a documentar qué estaba pasando, por qué los casos quedaban, no se estaban investigando, por qué había jóvenes desaparecidas. Yo fui a Ciudad Juárez a entender cómo las mamás iban con palos largos al desierto a buscar sus hijas. Yo decía, como entender bajo una lógica que jamás ha sido al norte, lo que es el desierto, como ir a buscar ahí. Entonces para mí eso me impresionó. Las mamás nos decían, es que a veces vienen, pero ya no pasa nada, mi hija desapareció, la encontraron asesinada y no pasa nada, ¿no? Entonces nos veían a nosotras y decían, pues van a venir, nos van a prometer algo, pero jamás voy a encontrar a mi hija. Y eso me fue haciendo mucho más conciencia, ¿no? De entender realmente qué estaba pasando, por qué, entender si era una zona fronteriza, migratoria, cuáles eran esos factores que estaban generando la mayor vulneración a mujeres, ¿no? Y que no hiciera nada el Estado. Entonces, de ahí nosotras el interés de empezar a documentar, de entender cuáles eran esos muertes, porque todavía no estaba el concepto de desaparición como tal, era las muertes de mujeres había desaparecidas, las encontraban, y entender una categoría que desarrolla Julia Monarres, que es el feminicidio sexual sistémico, y entender, como yo decía, es una categoría compleja, ¿quién la va a entender, no? O sea, el Estado, y de hecho es una investigación Julia Monarres para entender cómo en una sociedad, todos estos factores estructurales, cómo al final en una sociedad discriminatoria vulnera la integridad de las mujeres bajo el crimen organizado o no, se encuentran en mayor desventaja, ¿no? Entonces, ella hace un estudio explicando ahí a través de documentación bibliográfica, porque no se tenían los expedientes en aquel tiempo, al principio. Entonces hace una revisión como para entender las motivaciones. Entonces nosotras empezamos a trabajar cuáles eran esos motivos, también con Julia Monarres, hacer estudios georreferenciales. Era importante ubicar zonas, ¿no? Era decir si eran zonas despobladas, pobres, ¿no? ¿Cuáles eran sus condiciones estructurales, factores que propiciaban más que que pusieran a las mujeres en mayor vulnerabilidad, ¿no? O sea, un inmigrante que su familia cree que va a cruzar y pues se vuelve muy vulnerable a cometerse varios delitos, porque al final la familia siempre piensa que está en Estados Unidos y nadie la va a buscar ni nada. Entonces, como entender todas la diversidad de problemáticas nos lleva a empezar a documentar. Y además porque en el 2006 esta Marcela Lagarde, ya en su último periodo ya como diputada, generó una comisión especial de feminicidio. Hicieron la red de investigadoras una investigación para entender estas muertes, ¿no? En 12 estados del país,
donde estaba Estado de México, y nosotras estábamos trabajando en el Estado de México y teníamos como mucha información del contexto de este estado y entendiendo esos factores, ¿no? De cómo encontraban los cuerpos, la hazaña que de la manera brutal. Y ahí empezamos a identificar que muchas mujeres estuvieron antes desaparecidas. En un tema tan vigente, ¿no? Ahora que estamos hablando de más de 130,000 personas desaparecidas, desde hace 30 años las mujeres desaparecen y no tenía esta relevancia que hoy vemos el tema. Qué bueno que hoy lo tenga, pero ustedes llevan más de 30 años investigándolo y documentando estas fallas estructurales. A mí me gustaría preguntarte, Luz, ¿por qué nos matan a las mujeres? ¿Qué encontraron en estas investigaciones? Porque me queda claro que si bien hay condiciones de vulnerabilidad que agudizan el riesgo, a lo mejor vivir cierta precariedad, vivir en condiciones, no sé, diferentes condiciones de vulnerabilidad, pero ¿por qué nos matan a las mujeres? ¿Cómo te explicas tú esta marca de género en la violencia? Mira, yo considero que hoy está peor. Y eso a mí a veces me deprime, porque si bien antes desaparecían, hoy desaparecen más. O sea, eso por más que es como los homicidios. O sea, los homicidios están en las estadísticas. Otra cosa es cuántos de esos se investigan como feminicidios. Pero los homicidios empezaron a aumentar. Yo te diría, en el 2012... se asesinaban 6 mujeres diarias, ¿no? Entonces ahora hablas de 10, 11 mujeres diarias. Entonces tú dices, antes, ¿no? Pues ha aumentado. ¿Qué factores nuevos también están involucrados, ¿no? Y sí es cierto que Ciudad Juárez, algo que no se quiso nunca realmente visibilizar fuertemente fue cómo operan las redes criminales en un país, ¿no? Que cada vez lo hacen con mayor libertad. Entonces es un contexto grave porque nosotras ya lo veníamos como documentando, pero se ha venido agravando. Ahora, vives en una sociedad muy machista, ¿no? Donde las mujeres las responsabilizan de todo, ¿no? Que porque está pasando esta violencia, porque hemos roto con nuestros roles. Nosotras mismas nos hemos puesto en esa situación de violencia, ¿no? Y a mí yo lo escucho a diario, ya sea por familias, por autoridades, por las mismas de derechos humanos, que las mujeres se exponen, las mujeres son las que provocan estas violencias, porque se colocan en el riesgo. Y me acuerdo cuando se hablaba del riesgo, que las mujeres nos ponemos en riesgo, fue un estudio que se hizo en el Estado de México, porque la misma autoridad y expertos, supuestamente, hablaban que era el riesgo, primero de romper el rol, de querer asumir tareas que no fueron concebidas para las mujeres, ¿no? Salir a la vida pública y no al cuidado, que es lo que nos asignan el rol. Y ahí era entender, cuando revisábamos lo que la autoridad entendía por riesgo, es que la mujer trabajara de mesera en la noche. Y la culpaban por eso. Había sido asesinada porque la mujer trabajaba de noche y era mesera. O sea, que tú eres porque te colocas en horarios, trabajas o el tipo de trabajo que realizas es el que te va a colocar en riesgo. Y esas fueron las primeras discusiones que teníamos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las mujeres estamos en una situación donde no se nos respeta? Y que son discusiones eso de hace 30 años, pero que son discusiones totalmente vigentes. Seguimos, al menos desde los medios de comunicación, seguimos insistiendo en que se tiene que abordar de manera distinta a la violencia feminicida y no justificar a los agresores ni responsabilizar a las víctimas. Vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos conversando con María de la Luz Estrada, ella integrante, fundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es una red integrada por organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos en distintas entidades del país, que trabajan para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde su creación en 2007, el observatorio se ha dedicado a documentar casos de feminicidio, monitorar la actuación de las autoridades y exigir acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. A través del acompañamiento jurídico, la investigación y la incidencia política, ha impulsado reformas legales y contribuido a visibilizar la violencia feminicida en México. Además, ha participado en el fortalecimiento de mecanismos como la alerta de violencia de género y en la elaboración de propuestas para mejorar la atención e investigación de los delitos contra las mujeres. Actualmente, esta articulación reúne a organizaciones de distintos estados del país y continúa generando información y diagnósticos que permiten identificar los desafíos pendientes en materia de prevención, justicia y reparación. El trabajo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la lucha contra la impunidad frente a la violencia feminicida en México. Estamos en Aliadas y estamos conversando con María de la Luz Estrada Mendoza del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y ya recordamos también a otras aliadas. Quiero nombrarlas también acá: Esther Chávez, a Julia Monarres, a Marcela Lagarde, que en esta genealogía feminista nos han ayudado también a comprender las condiciones estructurales que posibilitan la violencia machista y este trato de desprecio y crueldad contra las mujeres que lleva hacia el feminicidio. Les dejo también los números en cabina, es el 55 35 08 47 61, para que puedan entonces escribirnos y comentarnos también quiénes son sus aliadas en el ejercicio de sus derechos humanos en el día a día. Nos encuentran en redes sociales, estamos en X, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Búsquenos como CIMAC Radio. Y bueno, Luz, estábamos un poco conversando sobre por qué nos matan a las mujeres, y yo quisiera también preguntarte en este sentido, ¿cuáles son estas tendencias estructurales de la violencia que tú has observado? Si hay condiciones de mayor vulnerabilidad, todas estamos en el mismo riesgo. ¿Cómo lo has observado tú en toda esta trayectoria en defensa del derecho a una vida libre de violencia? Mira, si todas estamos en riesgo, yo diría sí. O sea, sí, porque vivimos en una sociedad machista que sigue discriminando, desvalorizando la vida de las mujeres. Entonces, pero sí es real que hay factores que pueden vulnerar más a unas mujeres que a otras. Por eso no podemos homologar que nos pasa a todas. No es lo mismo una niña. Las niñas son violentadas, son abusadas, por lo regular por conocidos. A mí me preocupa mucho cuando tú sabes que las niñas son abusadas en la mayoría por sus tíos, por sus padres, abuelos. O sea, y a veces en lugares que son muy conservadores, estados muy conservadores. Jalisco es un estado de mucha violencia sexual a las niñas y adolescentes, y son estados muy conservadores, ¿no? En términos de que la mujer solo debe de estar en casa y eso, y es en casa donde son abusadas las niñas. Y entonces hay zonas, territorios donde las mujeres, el tema, por ejemplo, vemos qué pasó, porque esa mujer desapareció y la encontraron después asesinada. Nos damos cuenta un tema de la situación económica de las mujeres. Las mujeres, pues al buscar trabajos, se exponen a trabajos donde esos trabajos son trabajos donde las mujeres las quieren ocupar para otras cosas, y cuando las mujeres pues se dan cuenta y no acceden,
amenazan a sus familias, muchas de ellas viven madres solteras, o sea, ya analizaron hasta su situación. O sea, cuando tú analizas que no es tan fácil, o sea, las violencias son violencias contra las mujeres y debes de analizarlo en su contexto, las diferencias que puede haber, ¿no? Que es diferentes, pero algo que es real y que vemos dos factores y siguen sosteniéndose y lo seguiré sosteniendo es la discriminación y la impunidad. O sea, esto pasa porque o sea, los casos cuando hay abusos, cuando se denuncia, la autoridad no actúa. La autoridad por omisión, negligencia o está involucrada por corrupción, hay una permisividad, ¿no? Entonces, nos ha pasado casos que la autoridad no investigó y este tipo pudo haber cometido más feminicidios porque la autoridad no lo investigó, ¿no? Y tenemos el caso reciente aquí en la Ciudad de México de este señor químico que mató a varias mujeres y ya se tenía, de hecho, un día fue a una entrevista y jamás se investigó el caso y el tipo mató a, no sé si era el de Tlatelolco, bueno, no era el de Tlatelolco, era otro, ahorita se me... ¿El monstruo de Ecatepec? No, fue aquí en la Ciudad de México. Fue que murió en la cárcel hace más de un año, ¿no? Pero que, o sea, te das cuenta que es la impunidad, la autoridad, a pesar que tenemos protocolos de investigación, que se ha formado, la autoridad ya en la práctica parece que no entienden las razones de género, que no aplican la perspectiva y entonces al final, eso es por un lado cuando hay omisión, negligencia, ineptitud y por el otro lado cuando hay protección y corrupción. Protección y corrupción a los agresores y que este caso que señalas que murió en la cárcel es uno de un montón porque los niveles de impunidad son altísimos. Pero entremos a esta parte de las responsabilidades. ¿Por qué no se investigan? ¿Por qué no se investigan? ¿Cuál es el papel de las fiscalías? Ustedes trabajan muy de la mano, capacitando también a fiscalías. ¿Qué se han encontrado? ¿Dónde están los principales obstáculos para el acceso a la justicia? El primer obstáculo está en que la autoridad ha querido reducir el feminicidio a lo doméstico. O sea, desde inicio el feminicidio no ha querido verse con sus diversos rostros y que por eso se ha complejizado hoy con un tema de desaparición, feminicidio, por su complejidad, involucrado el crimen organizado. Entonces, es un contexto donde la autoridad sigue invisibilizando un problema que a diario arroja desaparición, feminicidio. Y eso nos ha perjudicado mucho. Primero, reducirlo a la violencia solo familiar. Eso fue el primer problema. El segundo es no reconocer los otros rostros del feminicidio o que ponen en riesgo la integridad de las mujeres. Y por el otro lado, la autoridad no quiere, prefiere tener homicidios culposos, dolosos, pero no feminicidios. O sea, no logra entender que cuando nosotras decimos investiguen y entendamos ese factor, cuáles son las razones de género, nos va a permitir entender o por dónde tendrían que venir las políticas de prevención de las violencias graves de las mujeres. O sea, el ocultarlo, el no entenderlo, no las vas a proteger. No es generando campañas de que hoy no te peguen, porque eso no va a llegar. Eso no está impactando en la comunidad, en los barrios. Y también no estamos generando políticas adecuadas de cómo las mujeres se van a tener que ir o se van empoderando, reconociendo. O sea, a mí a veces también me cuesta trabajo ver cómo una joven se involucró con alguien que ejercía tanta violencia. O sea, de repente dices, pero ¿por qué no puso límites? ¿Por qué no? Pero no es tan fácil, porque los violentadores someten a las mujeres. Las mujeres tienen que estar muy fuertes, arriesgándose mucho, porque ya te das cuenta cuando son amenazadas, cuando intentaron dejarlo, las mataron. O sea, cuando tú entiendes esa pregunta que yo creo que todo el mundo se hace es, ¿por qué no lo dejó? Es que ella lo permitió, pero tú cuando ya acompañas los casos te das cuenta de la historia de vida de las mujeres,
que el círculo de violencia que hay, y cuando han intentado, la sufrieron más porque la autoridad no las protege. Entonces, al final tuvieron que aguantar porque no se sintieron protegidas. O cuando denunciaron, la violencia aumentó más y el Estado no las protegió y acabó matando. Y además hay un señalamiento social, la permisividad social de la violencia, ¿no? Que posibilita, pues, que las mujeres no puedan salir de esos círculos terribles de violencia. Y tú dices, mira, ve cómo se manejan los medios, ¿no? Yo veo ahorita el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol. Esto no quiere decir que no estoy consciente de las problemáticas, pero me llamaba la atención que veo, pues en el festejo, destruyendo la ciudad, ¿no? Veo colgando y ahí yo no siento un señalamiento de nadie. Pero cuando las mujeres, las madres, las madres de caso, nosotras como defensoras, en fin, estamos haciendo protestas, pintamos, porque es una manera de sacar todo este hartazgo, hay una crítica terrible. Y si tú lees los Twitter o todo lo que te dicen, te insultan, te dicen que por eso te pasa toda esa situación, porque somos violentas. Entonces yo me quedé pensando, porque hoy estoy viendo todo lo que se ha destruido de los festejos, que tú dices, bueno, es válido, pero ¿por qué no hay esa misma calificación? Cuando es una lucha válida de mujeres que pues al final tienen que salir a las calles porque no son escuchadas, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver que cuando buscamos a una niña, una mujer, una adolescente y después encontramos restos, eso es muy doloroso porque nada más la familia busca a alguien como se fue el día último que la vio. No que tú le digas, mire ese... Con la esperanza de encontrarla con vida. Ajá, y entonces lo que encuentran es una osamenta, una parte del cuerpo. Yo me quiero que hagamos conciencia del impacto que es eso. O sea, la verdad, yo digo, qué terrible, cómo... O sea, nunca vas a sanar eso, nunca vas a entender la hazaña y la brutalidad que estos feminicidas, en verdad, no, es una deshumanización. Entonces, muy doloroso, y por eso yo siempre hago el llamado a que no pensemos, no culpabilicemos, y que se analice qué está pasando para que esto nadie lo viva. Por eso nadie se salva. Las mujeres, así tú digas, tengas estudios, o no los tengas, sí es real que hay factores que pueden vulnerar más, pero te puede pasar a ti. Yo tengo compañeras en Ciudad Juárez que me decían, mira, yo ahí me daba la vuelta en la cruz que hay en Chihuahua de Clavos, porque dije, no, a mí no me va a pasar porque yo pues soy una buena cristiana católica, y le pasó, ¿no? Le pasó que desaparecieron a su hija, y entonces como entender, ponerte en los zapatos de otro, de que pues vivimos en una sociedad muy machista donde las mujeres somos consideradas pues, como cosas desechables, y así se encuentran a veces los cuerpos porque yo en el feminicidio lo que algo sí encuentra son la hazaña brutal que cada vez es peor en los cuerpos de las mujeres. Porque cuando la autoridad te dice, ay, pero no fue una muerte violenta. O sea, entender que es una muerte violenta. Entonces, pues, ¿qué esperaba, no? ¿Cuántas? O sea, a veces les dice, hubo 10 puñaladas. A veces para la autoridad eso no es suficiente. Que tú le apuñalaron 10, 15 veces, no sé. Que si fuese en el cuerpo de un hombre seguramente sería una muerte muy violenta, ¿no? Pero sucede en el cuerpo de las mujeres y parece que requieren más, ¿no? Así haya huellas de tortura sexual, huellas de otras violencias. Y te dicen es que matan más hombres, sí, pero habría que ver que son contextos diferentes, y las mujeres nos matan por nuestra condición de género, por someternos, por doblegarnos, y eso pues las mujeres les cuesta, ¿no? Las mujeres les cuesta cuando quieren decidir. O sea, decidir sus vidas tiene costos para las mujeres, ¿no? Y eso es lo que no debemos de vivir. Las mujeres deben de vivir, las mujeres debemos de vivir en libertad y no sintiendo siempre desconfianza y miedo. Así
Y tú has señalado muy claramente también esta parte de los registros. Es muy importante tener bases de datos que nos permitan explicar las dimensiones de la violencia feminicida. Y yo revisaba los datos del Secretariado Ejecutivo, nos dicen que son 11 casos diarios de feminicidio. Sin embargo, cuando tú sumas homicidio doloso, homicidio culposo y feminicidio, son 14, no son 10. Es decir, ha aumentado la violencia, pero hay esta forma de maquillar las cifras que no permite mostrar las dimensiones reales de la violencia feminicida. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de las Mujeres, Luz? Tenemos una secretaría que estuvo sin titular 60 días y que aunque ya tiene designada una titular, ella estará en la secretaría hasta septiembre, porque tiene ahora un encargo en el Senado. ¿Cuál es el papel de esta ¿Por qué es tan importante sí tener secretaria? ¿Y ella podría hacer algo por estos casos? Pues mira, juega un papel importante, porque primero pues tenemos una Secretaría de la Mujer Federal que no había, era el instituto, y tiene mayor peso una secretaría. Mucho más cuando la presidenta de la República le da el peso político que es una secretaría al inicio. Se hablaba y generó muchas expectativas porque es la secretaría encargada de la política de igualdad, ¿no? De coordinarse con los estados. Entonces, una política de igualdad donde tiene sus dos grandes programas, que es de violencia contra las mujeres y de igualdad, el programa de igualdad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, yo que estoy directo trabajando en su programa de violencia contra las mujeres en lo que tiene que ver con alertas, con bancos de datos, con los centros de justicia, ¿no? Entonces, nosotras lo que vimos es que todo se paró. O sea, nosotros estamos esperando y, por ejemplo, en concreto, las alertas, hay 26 declaradas y varias que se quedaron estancadas porque ya no se hizo el procedimiento que es la admisibilidad y la investigación. Entonces, muy preocupante porque este mecanismo lleva 18 años luchándose porque es un mecanismo que proteja violencias muy graves, ¿no? De protección colectiva. Entonces, ¿qué pasó? Que entró en una revisión que hasta el día de hoy, después de 1 año, 6 meses, sigue en revisión. Es decir, detuvo en varios estados, no se ha sesionado. Ahorita, y lo mencionó el caso de Guanajuato, fue el último estado que se decretó el 24 de septiembre en septiembre del 2024. Ya va a cumplir 2 años y no ha habido un dictamen. ¿Por qué es importante evaluar? El dictamen es para evaluar y se debe de hacer mínimo o más tardar cada año. Un dictamen y los estados están obligados a informar 2 veces por año, tienen que entregar su informe. ¿Qué pasó con la Secretaría de la Mujer? Que cuando se conformó la Secretaría de la Mujer, desapareció la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia, lo que era la CONAVIN, y entonces lo que sucedió era que iba a asumir toda la atribución que hacía la CONAVIN, este organismo descentralizado de gobernación, iba a asumir el banco de datos, los centros de justicia, las alertas, en fin, lo iba a hacer. Cuando se reforma la Ley General de Acceso, desaparecen los 6 meses específicos que estaban obligados los estados de la alerta para informar. Estaban obligados a que cada 6 meses tienen que informar. Le quitaron, desaparecieron esa atribución y responsabilidad que tenían y llevamos ya desde el 2022 desde que no tiene reglamento la ley. Y lo menciono porque la ley es la que marca al final el reglamento cómo se debe de hacer los procedimientos. Esta información que nos das es muy importante porque no se alcanza a entender todavía la importancia de tener esta secretaría, pero de tenerla con dirección, de tenerla con personal capacitado, de tenerla en funciones completas que eleven
la importancia de lo que sucede con las mujeres en el día a día y que rechacen, por supuesto, la violencia y que tienen mucho trabajo que hacer para erradicar la violencia. Tan solo en estas 26 alertas de violencia de género estancadas, cuando alerta, pues es precisamente una situación de emergencia, ¿no? Quiere decir que hay que tomar acciones ya, porque hay una situación de emergencia y bueno, las tenemos ahí estancadas. Estábamos conversando precisamente, Luz, de las condiciones que se enfrentan en estados particulares y nos comentabas el caso de Guanajuato, que en estos estados más conservadores los niveles de violencia se incrementan, pero también hay ahí decretada una alerta de violencia. ¿Qué sucede ahí en Guanajuato? Fíjate que Guanajuato sí es uno de los 6 estados que mayor a que no está funcionando el mecanismo. Y aquí habría que revisar realmente qué es lo que no funciona. Si la autoridad actuó en las primeras horas, qué hizo el mecanismo de búsqueda, ¿no? O la comisión de búsqueda, la coordinación con fiscalía especializada en desaparición, en fin. Y entonces nosotras revisamos que hasta el día de hoy, a casi 2 años, no ha habido ningún dictamen. Siendo el último estado, la Secretaría de la Mujer ya tendría que haber tenido al menos un dictamen para ver qué está pasando en Guanajuato, porque no es la primera vez que el año pasado se hizo otro llamado y se le ha llamado sobre la problemática de Guanajuato, y entonces me preocupa porque es muy fácil culpar al mecanismo para que desaparezca y no a las autoridades que son las implementadoras. Exacto, o sea, no decretando una alerta quiere decir que va a bajar el nivel de feminicidio, sino más bien decretar la alerta implica que las autoridades tomen medidas concretas para atender la emergencia de feminicidio, pero no solo de feminicidio, de desaparición, de violencia sexual y de todas las violencias que vivimos las mujeres. Luz, en este último bloque a mí me gustaría conversar contigo también de las mujeres como tú, convencidas en la defensa de los derechos de las mujeres, no solo nos ayudan a comprender las desigualdades y las violencias que vivimos, sino que también transforman su entorno. Y ustedes lo han hecho a través, yo identifico 2 cosas, por lo menos. Una, son una gran escuela de abogadas feministas y necesitamos más abogadas feministas en este país para defender a las mujeres. Y por otro lado, las sentencias históricas que ustedes también han logrado a través de acompañar casos concretos. Me refiero a Campo Algodonero, el caso de Mariana Lima, acá en el Estado de México. ¿Qué otras transformaciones identificas tú? ¿Algo ha cambiado para bien a partir del trabajo del observatorio? ¿En dónde te gustaría destacar este valor importantísimo del observatorio? Fíjate que hace años, cuando volteamos, estábamos con compañeras de Centroamérica, Mesoamérica, pues no lo que sea que diga Centroamérica, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, diciendo, híjole, hemos hecho muchas cosas, y estaba ya el tema de desaparición como un tema, discutiendo qué tendríamos que hacer como observatorio en materia de desaparición de niñas y mujeres, ¿no? Porque es un gran, y acababan de matar a una mamá buscadora, ¿no? Entonces nos reflexionábamos si todo el trabajo había valido la pena, y yo digo que sí. Primero porque el feminicidio no era un tema antes reconocido, o sea, entender que las mujeres las matan por ser mujeres, por discriminación, eso es un paso de una lucha de muchas. O sea, el observatorio contribuimos con expertas, ya mencioné a Julia, a Marcela Lagarde, en fin, a muchas mujeres, muchas defensoras que han puesto como para entender que seguimos sosteniendo y que se ha venido transformando este patriarcado que sigue discriminando y sometiendo a las mujeres, por más que digamos que hemos avanzado. Sí hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando por una sociedad de igualdad. Mientras sigan matando a las mujeres por su condición de género, pues creo que tenemos que seguir luchando por eso. Entonces yo sí veo que hemos logrado transformar marcos normativos, tomar mucho más conciencia, las mujeres sentirse y realizar procesos. Sin embargo, todavía
seguimos luchando por los cambios de mentalidades, ¿no? O sea, no es tan sencillo cambiar una mentalidad, una cultura, una idiosincrasia, donde considera que los problemas se dan porque nosotras como mujeres los provocamos en términos de que queremos asumir el papel de los hombres. Y yo creo que aquí lo que no se ha entendido es que lo que queremos es que podamos ejercer y hacer sin que nos limiten nuestras capacidades, ¿no? Nosotros no queremos ser hombres, queremos ser mujeres diversas o como queramos ser. Y entonces eso sigue estando presente, ¿no? en la sociedad. Ahora dicen que las mujeres nos queremos convertir en hombres, entonces desvirtúan el lenguaje, lo que estamos buscando hacer, transformaciones realmente culturales de respeto a la integridad y a la dignidad. No queremos retrocesos. Lo que buscan a veces los grupos ultraderechas es que las mujeres volvernos a nuestro cautiverio, solo regresar a los cuidados. Por eso a mí la política de cuidados es importante, pero que a las mujeres no vuelvan a dejarlas solo en la política de los cuidados, ¿no? Sino una verdadera redistribución, reconocimiento que logre superar las desigualdades, ¿no? Regresarnos al ámbito privado, ¿no? Por siempre. Uh-huh. Y realmente reconocer las diferencias, nuestros liderazgos, y creo que eso todavía nos falta mucho. O sea, tenemos que trabajar, la verdad, una cultura de derechos, de la igualdad. Yo sí creo que hace falta seguir trabajando en lo formal o en formal para comprender, porque no es lo mismo estar aquí que estar en algún municipio lejano de Guerrero, donde las condiciones estructurales, marginales, no permiten a veces, y entonces las mujeres están mucho más en situaciones a veces de sometimiento. Y eso no ayuda a que las mujeres realmente puedan salir y poder desarrollarse y bueno, son parte de las luchas que hay que dar, ¿no? Yo te preguntaba de cuáles son estos grandes logros del observatorio, y pienso que también el más grande logro es acompañar a las mujeres y defender la vida de las mujeres, ¿no? Defender la vida de las mujeres en un contexto tan adverso se vuelve no solo fundamental, sino necesario, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿De dónde tomas fuerzas? ¿Hacia dónde diriges tú tu defensa de derechos para mantener esta defensa de la vida de las mujeres? Mira, primero, o sea, lo importante del Observatorio Real es que nosotras no solamente nos quedamos en la documentación de los casos, porque el observatorio sigue documentando y hace investigación para tener hallazgos, de mostrarle a la autoridad que esto pues sí, que sigue fallando, ¿no? Entonces, de las afectaciones, de cómo se tipificó el delito, pero cómo se está implementando, de cómo está afectando a las víctimas, de cómo se está protegiendo. Entonces hacemos investigación, pero no nos quedamos ahí, sino vemos de qué manera incidimos en las políticas, en marcos legales, pero seguimos acompañando a las víctimas. Y es un desafío muy grande con las víctimas, pero al final es acompañar los casos que nos permite seguir identificando qué sigue fallando en la política de prevención del delito. Y en los casos, pues es complicado. Yo sí te quiero decir que a veces es muy triste porque las historias son desgarradoras, o sea, emocionalmente, ¿no? O sea, uno a veces hace caparazones, pero es muy complicado. Uno tiene que trabajar el impacto porque es muy difícil ver, o sea, estar leyendo o escuchar o ver los cuerpos. O sea, son cosas que en verdad registra tu mente. Y es muy complicado. No es que te acostumbres, eso jamás te vas a acostumbrar a lo terrible que es la violencia que se ejerce en los cuerpos de las mujeres. Entonces, nosotras, por ejemplo, que seguimos impulsando para que haya sentencias, se creen criterios de la Suprema Corte para que rijan en
en este caso los criterios y las investigaciones en los casos de violencia con mujeres, pues también está el caso de Fátima Quintana Gutiérrez del Estado de México, la niña que fue asesinada en el 2015, y se logró también una sentencia en materia de reparación del daño. O sea, que ya no nos quedamos solamente en la investigación, sino qué pasa también, cómo se repara a las víctimas que tuvieron desalojos forzados, que tuvieron que salir por un tema de seguridad, que la familia les cambió todo, ¿no? Tuvo un impacto en sus vidas, de todos los integrantes de su familia, de cómo no solamente es individualizar la reparación. En casos de violencia contra las mujeres se debe de pensar en la no repetición, en medidas que puedan proteger también a la comunidad, ¿no? De satisfacción, de qué se tiene que hacer en esos municipios donde siguen asesinando a niñas, adolescentes, y la política pública no está atendiendo ni previniendo estas violencias que viven pues las niñas, ¿no? En barrios donde las obligan a vender drogas, se las llevan, desaparecen. Estoy hablando aquí del Estado de México, ¿no? Entonces, nosotras, eso es lo importante, de que logras un marco, pero lo que hacemos estamos luchando porque se implemente realmente, que no se quede solo en ya se logra la sentencia, sino cómo materializamos. Y así pasó en el caso de Mariana Lima. No solo era haber ganado la sentencia de la Suprema Corte, sino cómo se iban a hacer las diligencias para lograr para ahora sí lograr que encarcelaran al feminicida de Mariana. Y que a partir de este caso de Mariana, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como un caso de feminicidio. Ojalá que lo hicieran, falta todavía la implementación. Y tú has tocado un tema muy importante, porque no es solo la investigación, el acceso a la justicia, sino cómo generamos garantías de no repetición, garantías también de reparación del daño, y yo hablaría incluso de la memoria. Cuando se hacen estas reparaciones del daño, muchas veces se instauran monumentos, ¿no? Estas referencias visuales que nos recuerden que se ha cometido un hecho violento de este tamaño. ¿Por qué es tan importante la memoria para las víctimas, Luz? Porque en primer lugar para las familias es dignificar la memoria. O sea, porque en muchos de los casos lo que hace la autoridad es descalificar la vida de las mujeres, cuestionar en que estaban involucradas, por algo las mataron, ellas provocaron. Todo eso está en la mente de las familias. Usted no la protegió, usted. Entonces la memoria es para decir, hablar, dignificar, pero también hacer conciencia de lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, de repente los gobiernos lo toman como algo, no con el impacto y lo que debe ser, la seriedad que implica un memorial. O sea, porque el memorial es recordarte para que no suceda, pero también para dignificar esa memoria de lo importante y pues que truncaste es algo que hay que evitar que otros lo sufran, ¿no? Entonces, y a veces la autoridad pues quiere hacer memoriales, ahí se les ocurre cualquier cosa y no tiene que salir realmente de las víctimas, de lo que ellos ayudaría a dignificar la memoria de sus hijas. Así es. Este programa siempre se nos pasa muy rápido porque la historia de las aliadas no solo es fascinante, ¿no? Escuchar cómo hacen esta defensa de derechos, sino también que no nos alcanzaría una hora para escuchar todo lo que has hecho y lo que ha avanzado este mundo, este país, gracias al observatorio también. Nos acercamos hacia el cierre, Luz, entonces me gustaría preguntarte, ¿con qué te gustaría que se quede nuestra audiencia de esta entrevista, de conocer tu historia y de conocer tu labor como defensora? Que tenemos que estar activas. Yo soy una mujer con mucha esperanza, la verdad, pero es una esperanza activa. O sea, yo creo que las cosas no se van a hacer si no las posibilitamos, si no queremos que puedan mejorar. Y yo sí creo que si algo hemos ganado, si algo hemos logrado como defensoras, es que a pesar de la adversidad,
seguimos luchando, seguimos defendiendo los derechos, y porque consideramos que hay cosas que sí han ayudado muchísimas mujeres hoy, pues por eso es que vemos que cada vez las mujeres están incursionando en diversos espacios de decisión por la lucha que hemos dado hace muchos años. Entonces no tenemos que parar aunque nos quieran parar, y yo más bien es que hay que animarnos. A veces yo digo, ay, hemos hecho y seguimos igual, no es cierto. Las mujeres hemos ganado derechos, seguimos luchando con estos ahora sí monstruos del patriarcado, pero pues eso nos tocó seguir luchando para una mejor vida digna para las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Luz. Aliadas también es la forma de CIMAC de hacer un reconocimiento a su labor, y nos queda muy claro, Luz, que a través de tu trabajo, que a través del trabajo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hoy tenemos también grandes avances en materia de atención, de registro, que muchas mujeres se han sentido, y familias se han sentido acompañadas por ustedes, y agradecerles también eso, particularmente desde CIMAC Noticias, son una fuente de información principal para entender la violencia machista que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias, y pues tristemente tenemos que despedir este programa, pero ha sido un gusto conversar contigo, Luz. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias. También en la producción de este programa estuvo Yasmín Hernández y Georgina Monroy de nuestro equipo de CIMAC Radio. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en una emisión más de Aliadas. Gracias. Que tengan un excelente día. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.